Seguimos entonces con Primera de Corintios y hoy tenemos planeado estudiar algo de lo que el Nuevo Testamento llama carnalidad. La carnalidad es algo terrible. La carnalidad divide iglesias, familias y toda relación humana. La carnalidad significa pensar y actuar de acuerdo con nuestros deseos pecaminosos. La carnalidad es lo opuesto a la espiritualidad y tristemente, aun como cristianos, la carnalidad es algo con lo que luchamos a diario. Hoy llegamos a un pasaje muy útil que nos enseña 4 características de la carnalidad y 4 correcciones de la carnalidad que nos motivan a evitarla. Este pasaje es 1 Corintios 3, versículos 1 al 5. 1 Corintios 3, versículos 1 al 5 es el siguiente pasaje en nuestro estudio continuo de esta gran epístola. Vamos a leer el texto para comenzar. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Observen que en este pasaje se repite la palabra carnales 4 veces. En el versículo 1 la primera, versículo 3 la segunda, versículo 3 la tercera y versículo 4 la cuarta. Esta es la idea central del texto, la carnalidad de los corintios. Recuerden que esta es la cuarta parte de nuestro estudio de 1 Corintios 1:10 hasta el 4:21. En este pasaje estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo dejas las divisiones en la iglesia? Y le estamos respondiendo en 3 partes. ¿Cómo dejas las divisiones en la iglesia? Dando 3 pasos. En primer lugar, deja la mundanalidad. Esto lo vimos en el 1:10 al 17. En segundo lugar, dedícate a Cristo. Esto lo estudiamos del 1:18 al 3:17. Y en tercer lugar, llegamos a esta tercera parte a partir de hoy, deja el egoísmo. Deja el egoísmo. Esto lo vemos en los capítulos 3 y 4. Hoy planeamos estudiar únicamente el principio del capítulo 3, los versículos 1 al 5. Entonces, aquí en 1 Corintios 3, 1 al 5, encontramos 4 características de la carnalidad y 4 correcciones de la carnalidad que nos motivan a evitarla. Observen en los versículos 1 al 4 las 4 características de la carnalidad. Observen la primera, versículo 1, primera característica de la carnalidad, egoísmo. Egoísmo. Versículo 1. El Espíritu de Dios escribe a través de Pablo, de manera que yo, Pablo dijo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Detengámonos ahí. Pablo aquí dijo, no les pude hablar, no les puedo hablar como a cristianos espirituales. ¿Cómo son los cristianos espirituales? Él lo definió un versículo antes, obsérvenlo en 1 Corintios 2:16. Lo vimos la semana pasada. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los cristianos espirituales tienen la mente de Cristo. Esto significa que piensan como Cristo. ¿Cómo pensó Cristo? De manera abnegada, no egoísta. Los cristianos espirituales son humildes, no egoístas. Pero aquí el versículo 1 nos dice que los corintios no eran espirituales, sino lo opuesto, carnales. Por eso observen lo que dice el texto en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, no les pude hablar como personas que piensan como Cristo, que tienen la mente de Cristo, sino, versículo 1, como a carnales.
¿Cómo son los cristianos carnales? Lo opuesto a los cristianos espirituales, como lo vemos aquí en el pasaje. Lo opuesto a tener la mente de Cristo. Son egoístas. De hecho, al final del versículo 1 nos da una ilustración. Esta ilustración nos ayuda a entender cómo piensan y actúan los cristianos carnales. Obsérvenlo al final del 1. Como a niños en Cristo. Esto es lo opuesto del 2:16 de tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es pensar de manera humilde, abnegada. La carnalidad, de acuerdo con el 3:1, es lo opuesto, es ser egoísta como un niño. Lo que caracteriza a un niño en este contexto es el egoísmo. Viven centrados en sí mismos. Es lo opuesto de nuevo, a la humildad, a la abnegación de Cristo. En la cruz, recuerden, en el pasaje anterior, la mente de Cristo apunta a cómo pensó Cristo al ir a la cruz. Los niños no piensan en otros. Aquí el énfasis de el uso de la palabra niños en términos espirituales. Los niños espirituales, de acuerdo con 1 Corintios 3:1, no piensan en servir a otros, no piensan en las necesidades de otros. Y aquí tienen ustedes en el versículo 1 la primera vez en toda la carta de 1 Corintios en la que Pablo confronta con tanta fuerza a los corintios. Pero observen que lo hizo con amor. Esto lo sabemos porque observen cómo se dirigió a ellos. 3:1 de nuevo. De manera que yo, hermanos, a través de este término hermanos, les mostró afecto por ser parte de la misma familia espiritual. Observen el amor de Pablo, a pesar de que estaban actuando de manera carnal, egoísta, se le colocó al mismo nivel de ellos, como parte de la misma familia espiritual. El gran apóstol Pablo era parte de esta familia de creyentes genuinos, pero carnales. Aquí tenemos una buena ilustración de alguien que confronta el pecado de manera amorosa. Esto lo vemos también en otras partes del Nuevo Testamento, como en Gálatas 6:1. ¿Recuerdan ahí? Pablo dijo, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esto es, de manera suave, amable, gentil. Y concluye Pablo en Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, con la humildad de saber que puedes pecar igual que la persona, que el hermano al que estás confrontando. Tienes la misma disposición pecaminosa que él. Entonces, como vemos aquí en 1 Corintios 3:1, cuando confrontamos el pecado en un hermano debe haber dos elementos. 1, amor. 2, claridad. 1, amor, debe haber compasión. Y 2, también debe ser claro lo que estamos confrontando, como Pablo lo hizo aquí. Pablo dijo aquí en 1 Corintios 3:1 que los corintios eran como niños espirituales. Y cuando actuamos de manera carnal, cuando estamos pensando y actuando conforme a nuestros deseos pecaminosos, actuamos como niños, ¿verdad? Aun si somos creyentes genuinos, cuando pensamos y actuamos conforme a nuestros deseos pecaminosos, actuamos como niños, como egoístas, centrados en nosotros mismos. Y francamente es una vergüenza que actuemos así, como niños. Aun cuando vemos a alguien, cristiano o no cristiano, actuar de manera egoísta, decimos, hombre, parece niño, ¿no es cierto? Es vergonzoso. Nos es fácil verlo en otros, pero es más difícil verlo en nosotros. Y como niños actuamos egoístas. Cuando estamos cediendo a nuestra manera de pensar y actuar mundana, no bíblica, si no tenemos lo que queremos, cuando queremos, como queremos, nos enojamos. Y no importa la edad que tengamos. Francamente, esto lo vemos en un niño de 5 años, en un joven de 15, en un adulto joven de 15, 20, en un adulto de 30, 40, 50, 80, actúa igual, la actitud es la misma, ¿no es cierto?, cuando actúa de manera egoísta. Y no importa a quién afectemos cuando actuamos como niños de manera egoísta. Lo que importa es que nosotros estemos satisfechos. O igual que los corintios, quizás manifestamos nuestro egoísmo al querer colocarnos por encima de otros. Quizás indirectamente al identificarnos con cierto líder y exaltar ese líder por encima de otros. La actitud mundana, ¿no? De que, hombre, estás hablando con alguien, sí, el otro día vi a tal y tal y ahí
avienta la bomba de apellido así de una persona conocida y wow, conoce a fulano, conoce a mengano, wow, comió con él. Es egoísmo, ¿no es cierto? Soberbia. O quizás mostramos un egoísmo infantil al querer llamar la atención. Quizás de manera directa al tratar de aparecer, de ser visibles de alguna manera, o quizás de manera indirecta al buscar que alguien o algo que refleja algo de nosotros aparezca. Quizás queremos que tal hermano sirva porque yo lo discipulo, y si él sirve, yo me veo bien porque yo lo discipulé, y quiero que vean mi trabajo, quiero que vean que es el discípulo que Luis amaba, en lugar de que el discípulo que Jesús amaba, ¿no? Ahí, esa es soberbia. Esta manera de pensar y actuar egoísta como niño, como dice el versículo 1, muestra carnalidad. Y pensaríamos que pensar y actuar como niños es algo inofensivo, no es tan serio. Pero como lo vemos aquí en 1 Corintios, pensar y actuar como niños al ser egoístas afecta seriamente la unidad de la iglesia. Y debemos arrepentirnos de esta manera de pensar y actuar egoísta, soberbia, que contribuye a divisiones. Hermanos, el egoísmo contribuye a divisiones tanto en la iglesia como en tu familia, como en cualquier otra relación humana, como lo hemos estado ilustrando. Ahora observen en el versículo 2 una segunda característica de la carnalidad: ignorancia espiritual. 1 Corintios 3:2. Os di a beber leche y no vianda. Vianda significa alimento sólido. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Espiritualmente los corintios eran como recién nacidos, que solo pueden tomar leche y no alimento sólido. De nuevo, es como cuando estás alimentando a tu hijo, nieto, o has alimentado a un bebé y está pasando de la leche al alimento sólido, y le metes la papilla y le escupe y otra vez, y dices, ¿hasta cuándo va a aprender este? Y es un proceso largo a veces, ¿no es cierto? Y aquí es una metáfora que Pablo usa para describir las verdades que Pablo enseñó de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? La leche aquí en 1 Corintios 3:2 se refiere a verdades explicadas de manera superficial, y el alimento sólido a las mismas verdades, pero explicadas en mayor profundidad. Y lo vemos, igual que los corintios, debido a nuestra carnalidad, muchas veces debido a que nos aferramos a ideas y prácticas pecaminosas, muchas veces no entendemos en profundidad verdades de las Escrituras. Nos es difícil porque queremos aferrarnos a lo que pensamos que es lo correcto y no lo que dice la palabra de Dios. Esto es carnalidad. Observen en el versículo 3 una tercera característica de la carnalidad: celos. Celos, versículo 3. Si piensan que estaba feo el panorama, se pone peor, Aquí viene, versículo 3. Porque aún sois carnales, les repite. Y les va a explicar cómo se manifestó, otra manera en la que se manifestó su carnalidad, versículo 3. Cómo se manifestó el que vivieran controlados por sus deseos pecaminosos, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, en el griego significa sentimientos negativos fuertes por el éxito de alguien más. Y continúa Pablo, contiendas, que significa del griego contender, pelear por satisfacer deseos personales. Siguiente frase en el versículo 3, y disensiones, esa frase no está en los mejores manuscritos, y concluye con una pregunta el versículo 3, observen. ¿No sois carnales, otra vez, y andáis, en el griego, están comportándose como hombres? Hermanos, ver esto en Corinto o en cualquier iglesia es tan feo, tan desagradable, ¿no es cierto? Parece que está describiendo aquí un patio de recreo de preescolar o un patio de descanso de preparatoria o la cafetería de una universidad o el comedor de una empresa en donde se reúnen los empleados ahí a murmurar de otros porque les tienen envidia y están peleando, ¿no es cierto? O una reunión de los ejecutivos más importantes o gobernantes que están enojados porque alguien más prosperó y quieren ver cómo daña, ¿no es cierto? Esto es carnalidad. Esto es desagradable.
ver esto en Corinto o en cualquier iglesia es tan feo, tan desagradable, en primer lugar para el Señor y en segundo lugar para cualquier cristiano. Esto es terrible, es algo tan doloroso cuando nos enojamos contra alguien porque, escuche esto, nos enojamos contra alguien porque Dios le concedió a esa persona algo que a nosotros no nos concedió, pero nos gustaría que Dios nos lo concediera, a tal grado que nos enojamos contra esa persona, celos, y hasta pensamos, yo me lo merezco más que él, más que ella. ¿Cómo se casó ella y yo no? Si yo estoy más involucrado en la iglesia que ella, y mira, nada más sigo de soltera y esta no, y esta que es una carnal desde el punto de vista humano. ¿Cómo es posible que lo ascendieron o esté en ese ministerio o inclusive en el trabajo le dieron ese puesto? Yo que soy cristiano y trato de ser honesto y hasta donde puedo ver no es tan espiritual como yo, celos. Me enojo porque él tiene lo que yo quería. O pelearnos de manera sutil o abierta por tener lo que queremos. Esto, como dijo Pablo, muestra carnalidad, muestra que estamos comportándonos como hombres, como simples incrédulos en ese punto. Eso es a lo que se refiere al final del 3, andáis como hombres, se comportan como hombres. Cuando actuamos así nos vemos como un partido político, nos vemos como una empresa o organización del mundo y esto deshonra al Señor y debemos arrepentirnos de esto. De acuerdo con 1 Corintios 3, 1 al 4, ¿cómo se ve entonces la carnalidad? 1, en egoísmo. 2, en ignorancia espiritual. 3, en celos. Y finalmente 4, versículo 4, mundanalidad. Mundanalidad. Vean el versículo 4 de 1 Corintios 3. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Por cuarta vez les dice, ¿recuerdan? Y como vimos en el 1:12, esto de apegarse y exaltar a ciertos líderes, demostró en los corintios una manera de pensar del mundo de su época, egoísta, soberbia, porque su exaltación mundana de sus líderes mostró una manera de pensar no bíblica, una manera de pensar del mundo. Y aquí vemos otra característica de la inmadurez espiritual, escuche esto, de la carnalidad, de conformarnos a maneras de pensar y actuar pecaminosas. Aquí viene, la carnalidad valora cosas que no son importantes desde el punto de vista bíblico. La carnalidad valora cosas que no son importantes desde el punto de vista bíblico. Actuamos así, hermanos, como cuando actúa en la esfera física un niño, un joven, y está muy preocupado por algo que no importa, y le dices, eso no importa, no te preocupes. Pero actuamos así en el ámbito espiritual. Por ejemplo, alguien puede ser un cristiano genuino, pero ser espiritualmente infantil. Y quizás lo manifiesta porque le importa más el estilo del predicador que el contenido de lo que dice. A un cristiano espiritualmente inmaduro le podría gustar más un predicador que cuenta chistes, aunque no le explique el texto con cuidado. Un cristiano espiritualmente inmaduro podría pensar que es más importante escuchar un predicador que es buen orador, o que se viste bien, o que se ve bien, en lugar de escuchar un predicador que le explique el texto y cómo aplicarlo a su vida. De nuevo, una marca de inmadurez espiritual es valorar lo mundano por encima de lo bíblico. Y es triste, hermanos, pero somos tan dados a la carnalidad, ¿no es cierto? Si somos honestos, leemos esto, escuchamos esto y nos confronta. Esta es nuestra tendencia pecaminosa humana y es tan fácil y tan frecuente caer en esto, quizá no en todo, algunos más en unas áreas, otros en otras, quizás unos a cierto nivel, otros a otro nivel, pero es nuestra tendencia. Realmente somos tan dados a la carnalidad que ver a una iglesia local que se pueda mantener con suficiente unidad como para extender el reino, realmente es un testimonio del poder de Dios, ¿no es cierto? Que Dios pueda preservar, nos guarde de ceder a nuestros deseos pecaminosos para no estorbar su obra, es un testimonio de su poder. Aquí en 1 Corintios 3, 1 al 4, aprendemos una verdad muy, muy importante. Aunque una iglesia sea genuina, va a manifestar carnalidad.
a un nivel u otro. Igual que los corintios, escuche esto, ellos realmente fueron salvos, como lo vemos en 1 Corintios 1:2. Eran la iglesia de Dios, dijo Pablo ahí en 1 Corintios 1:2. Aunque eran creyentes genuinos, tenían mucho pecado. ¿Qué iglesia está exenta de pecado? Ninguna. Como lo vemos en 1 Corintios y a lo largo del Nuevo Testamento, puede haber cristianos genuinos, iglesias genuinas, pero escucha esto, no existen los cristianos perfectos ni las iglesias perfectas aquí en la tierra. Los únicos cristianos y parte de la iglesia perfecta está allá en la gloria, está con el Señor. Aquí en la tierra hay cristianos e iglesias genuinos pero imperfectos. Como lo dijo el comentarista Tisselton, escuchen esto y cito, la iglesia es una escuela para pecadores, no un museo para santos. Fin de la cita, lo repito, la iglesia es una escuela para pecadores, no es un museo para santos. Esta verdad debe ayudarnos a tener una perspectiva bíblica del cristianismo, de la iglesia. Si tú crees que los cristianos no pecan, o si crees que hay iglesias donde no hay problemas de pecado, entonces vas a terminar en tu casa, como muchos. ¿Por qué? Porque tienen un concepto equivocado del cristianismo y de la iglesia, un concepto no bíblico. Creen que los cristianos y las iglesias genuinas no pecan, y en el momento en el que ven pecado en una iglesia o cristianos genuinos, salen corriendo en lugar de enfrentarlo conforme a la Biblia. Y quizás se van a otra iglesia, y en cuanto ven lo mismo se van a otra iglesia, y así siguen hasta que terminan solos, sin iglesia, y perdiendo bendiciones múltiples por no congregarse, o fundando su propia iglesia con prácticas e ideas no bíblicas, sino humanas, idealistas, falsas. Hermanos, así llega a pasar tristemente, no solo en el ámbito de la iglesia, sino también en el noviazgo. Si tú estás esperando a un perfecto, a una perfecta, no te vas a casar. No te vas a casar, como alguien dijo sabiamente, busca dirección, no perfección. No existen los cristianos perfectos. Lo mismo, si tienes una perspectiva en el matrimonio de que, hombre, pues si mi marido ya es creyente, ya hasta se graduó del seminario, ya fue a 20 retiros de matrimonios, pero hombre, todavía desobedece. Y vas a ir de problema en problema, algunos van de matrimonio en matrimonio porque no está la perfección que están buscando. Y están buscando la perfección en el lugar equivocado, porque la única persona, el único ser humano perfecto que jamás caminó sobre la tierra hasta el día de hoy fue el Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Les hemos platicado en el pasado de que cuando nos íbamos a casar, Robin y yo, había una hermana en otra iglesia, estaba en su 70 segundo matrimonio porque en el primero había fallecido su marido, y era una hermana mayor, 70, quizás 80, todavía vive, fiel al Señor, y le pregunté, estábamos en nuestro curso prematrimonial, le dije, hermana, ¿qué consejo nos das? Y nos dio un consejo muy simple. Recuerda que eres un pecador que se va a casar con una pecadora. Lo dijo todo, con implicaciones serias. Soy un pecador, imperfecto, igual que me voy a casar con una imperfecta, y encima de eso, ¿cuál es el resultado de la unión entre un pecador y una pecadora? Pecadorcitos. Claro, a ellos también les afectó la caída, les va a afectar. ¿No es cierto? Entonces, eso implica paciencia, perdón, continuo, y otra vez, es que lo volviste a hacer, claro, lo va a volver a hacer. Sí. Es que no se arrepintió, a lo mejor sí, pero sigue luchando en esa área, o todavía no se ha arrepentido, así como tú no te has arrepentido en otras áreas. Eso es lo que enseña la Biblia. Y de nuevo, esto no es para decir, ay, qué bueno, entonces no tengo que cambiar. No. Estamos viendo el énfasis del texto. Tienen que dejar la carnalidad. Tenemos que dejar la carnalidad porque divide, afecta, deshonra al Señor. Entonces, aquí en 1 Corintios 3, 1 al 5, vemos 4 características de la carnalidad y 4 correcciones de la carnalidad que nos motivan a evitarla. Observen ahora en el versículo 5 cómo Pablo corrigió la manera de pensar carnal de los corintios. Aquí en el versículo 5 encontramos las 4 correcciones.
Observen la primera corrección de la carnalidad, vamos a llamarlo el principio de igualdad. El principio de igualdad, 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues? O en el griego, ¿qué entonces? ¿Es Pablo y qué es Apolos? Respuesta, servidores. Punto. Observen, hermanos, la humildad de Pablo, quien les había dicho a los corintios, en 1 Corintios 1:2, Pablo llamado a ser apóstol, siendo el apóstol, y Apolos, aunque era un gran predicador, no tuvo el privilegio de ser apóstol, pero aquí Pablo se coloca al mismo nivel que Apolos. Delante de Dios eran iguales. Por eso le dijo a los Corintios, versículo 5, véanlo de nuevo. ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolos? Servidores. Y así es para todo pastor, todo líder, inclusive un apóstol y de ahí para abajo. Aún el mejor predicador, el más famoso, el más maduro espiritualmente es igual que cualquier otro creyente. Todo cristiano es igual ante Dios. Todos tenemos el mismo rango como servidores de Dios en términos posicionales. Todo líder espiritual, todo cristiano es igual ante Dios y por lo tanto los pastores fieles de una iglesia verdaderamente cristiana son iguales ante Dios. Escucha, que los pastores fieles de otra iglesia verdaderamente cristiana, aunque una tenga 10,000 y otra tenga 10. Si esos pastores son hombres de Dios, son iguales a los ojos de Dios. Observen, en segundo lugar, la segunda corrección de la carnalidad, vamos a llamarlo el principio de servicio. El principio de servicio. Versículo 5 de nuevo, véanlo. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Servidores, la palabra griega que se traduce aquí servidores es diáconos. Diáconos aquí en plural. Aquí se refiere a uno que sirve como un agente, un intermediario. Pablo está diciendo que él y Apolos, y por extensión todo cristiano, como lo vemos esto reiterado en el resto del Nuevo Testamento, todo cristiano es un siervo. En otras palabras, todos servimos a Dios y a su iglesia. No somos los jefes, los generales. Todo pastor, todo líder espiritual, todo creyente en general es un siervo de Dios, de la iglesia de Dios. Y en relación a Dios, ningún líder espiritual, ningún pastor, ningún cristiano está por encima de Dios o la iglesia de Dios. Todos somos siervos. De nuevo, esto confrontó la mentalidad mundana, soberbia de los corintios, que como ya lo vimos en el versículo 4, decían, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Estaban exaltando uno por encima de otro, y Pablo dijo, no, versículo 5, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores, somos lo mismo. Tenemos el mismo rango, somos servidores. Observen la tercera corrección de la carnalidad. Versículo 5, vamos a llamarla el principio del instrumento. El principio del instrumento. Observen el texto de nuevo, 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, escuchen esto, por medio, esto se refiere al canal, al medio, por medio de los cuales habéis creído. Esto se refiere a cuando los corintios creyeron para salvación, cuando Dios los salvó, cuando nacieron de nuevo. Lo que Pablo está diciendo es que Pablo y Apolos simplemente fueron instrumentos de Dios, fueron canales de Dios. Y así es para todo cristiano. Todo cristiano es un instrumento de Dios. Dios es el que actúa a través de nosotros. Todo pastor, todo creyente, todo pastor genuino, fiel, es instrumento de Dios, sea de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, Dios lo usa. Y lo usa, observen cómo, observen el cuarto principio, la cuarta corrección de la carnalidad al final del 5. Aquí está la cuarta corrección de la carnalidad y vamos a llamarla el principio de la función. El principio de la función. Véanlo en el 5 al final. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y aquí viene, y eso según lo que a cada uno concedió o dio el Señor. Esta es una frase muy importante, una verdad muy importante. Dios soberanamente asignó a Pablo y a Apolos una función específica al servirlo.
Ellos no escogieron cómo, ni dónde, ni a qué personas predicarle, ni cómo iban a responder esas personas. Dios lo decidió de manera unilateral a su discreción soberana. Eso es lo que enseña el texto. Véanlo de nuevo al final del 5. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Ambos fueron instrumentos que Dios usó de acuerdo con lo que Dios quiso. Por esta razón era absurdo que los corintios exaltaran a Pablo por encima de Apolos o viceversa, versículo 4, y tuvieran divisiones entre estos grupos. Estaban contradiciendo estas verdades, estas realidades que Pablo enseña en el versículo 5. Y así es con nosotros, hermanos. Todo cristiano es capacitado por Dios. En otras palabras, soberanamente Dios determina todo aspecto del servicio de un cristiano. Lo veremos si Dios quiere más adelante en el capítulo 12. Pero una implicación de esto que vemos aquí es que debido a que Dios capacita a todo cristiano, no podemos imitar la capacidad de otros cristianos. Dios se la dio de manera específica a uno, no a dos idénticos. Y algo muy importante, hermanos, aplicando estos principios en varias áreas, pensemos por un momento en aplicar estos principios al comparar o evaluar una iglesia en comparación a otra. Piensen en esto. Cuando ves dos iglesias locales, tienes que recordar que Dios determina cómo usa cada iglesia. Puedes tener dos iglesias igual de obedientes a Dios, pero Dios decide usarlas de manera diferente, en diferentes lugares, en momentos diferentes, para alcanzar a diferentes tipos de personas y a diferentes cantidades de personas. Y puedes tener una iglesia con edificio, otra sin edificio, una iglesia en esta parte de la ciudad, otra en otra parte de la ciudad, una iglesia que tiene más dinero, otra con menos dinero, una con más personas, otra con menos personas, pero si ambas iglesias están buscando predicar y obedecer la palabra de Dios por igual, no es que una es superior a la otra, no es que una es mejor que otra, no es que la que tiene el edificio y a los 10,000 y el dinero y los predicadores famosos es mejor que la otra, no. Si las dos iglesias están comprometidas con predicar la palabra, practicar la palabra, y de nuevo puedes tener una ahí en el cerro, en lo más sencillo, con 10 cristianos fieles y otra con 10,000 en el lugar más lujoso de la ciudad, no es que la lujosa es mejor, no, es que cada una opera, 1 Corintios 3:5, según lo que a cada una concedió el Señor. Esta es una verdad muy importante. Y esto significa, mucha atención, esto se aplica a nivel individual y colectivo en términos de iglesia local. Esto significa que una iglesia no puede ser igual a la otra. ¿Por qué? Porque cada iglesia cumple con la función que Dios le dio. Por eso es un error, como nos ha explicado nuestro pastor Héctor, cuando una iglesia toma modelos de esta manera de pensar entre círculos cristianos de crecimiento, que si sigues tal y tal fórmula, entonces va a crecer la iglesia. A lo mejor crece en términos numéricos, de manera artificial, humana, pero no puedes tomar una iglesia y decir, es que aquí hicieron 1, 2, 3, lo voy a hacer 1, 2, 3 y todo va a ser igual. No es receta, hermanos, de cocina. No es así, aquí lo vemos en el texto. ¿Por qué? Porque, 1 Corintios 3:5, porque cada iglesia cumple con la función que Dios le dio. Sí podemos imitar la obediencia de una iglesia, su fidelidad a la palabra de Dios. Sí podemos y debemos imitar la fidelidad de una persona a la palabra de Dios, su obediencia, pero no podemos imitar aspectos de capacidad, aspectos externos, porque eso no es determinado por Dios. No es que si yo predico con un acento español, ahora voy a poder escribir libros como Evis Carballosa. Y si lo estudio en YouTube y predico igualito, la iglesia va a saber, voy a empezar a escribir comentarios. No, cada uno es equipado, usado. Versículo 5 al final, según lo que a cada uno concedió el Señor. Otra aplicación, de acuerdo con 1 Corintios 3:5, ¿cómo deben los pastores en una iglesia contrarrestar la tentación carnal de las ovejas a tener líderes y grupos favoritos? Hermanos, todos tenemos esa tendencia, un nivel u otro. Este me gusta. Con este sí me despierto, con aquel me duermo. Este sí me gusta.
Hermanos, ¿cómo contrarrestamos eso como pastores, como líderes de diferentes ministerios? Aquí está la respuesta en 1 Corintios 3:5. ¿Cómo lo contrarrestamos? Presentándose como son en realidad, como instrumentos de Dios al mismo nivel, usados por Dios de acuerdo con lo que Dios ha determinado. Como líder debes verte así. Eres un instrumento de Dios y delante de Dios estás al mismo nivel que cualquier otro líder, cualquier otro ministerio. Realmente estás al mismo nivel que cualquier otro cristiano. Hermanos, cuando tenemos a diótrefes en una iglesia, lo vemos en 3 de Juan, que les gusta tener la preeminencia y se exaltan como, bueno, aquí están los pastores, pero yo soy, algunos dicen el apóstol, y otros dicen, no, yo soy aquí como yo soy el que más he estudiado, o el que más predica, o el que más llena las bancas, yo merezco una jerarquía mayor. Hermanos, esa es la receta para la división. Eso va en contra de lo que enseña aquí Pablo en 1 Corintios 3:5. Si ni él, como lo vemos, siendo apóstol, se exaltó, dijo 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Somos servidores, somos diáconos, estamos al mismo nivel, no somos más que instrumentos de Dios y somos usados por Dios de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos? En otras palabras, se vació de sí mismo aquí Pablo, se despojó a sí mismo, usando la terminología de Filipenses 2. Desvió toda atención a sí mismo que le estaban dando algunos en la iglesia en Corinto. En el versículo 4, ya lo vimos, diciendo el 1, yo ciertamente soy de Pablo. Y él dijo, no, momento, no pongan la atención en mí, no me exalten a mí, no. Yo soy igual que Apolos, yo soy un instrumento igual que Apolos, yo soy usado por Dios de acuerdo con lo que Dios quiere. No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver todo con ¿quién? Con Dios. Esto es lo que todo líder espiritual, todo cristiano debe seguir para fomentar la unidad en la iglesia. Y si el estudio que tienes es de 5, 20, 50 o 100 personas, la respuesta de la gente a tu ministerio depende exclusivamente de lo que Dios ha determinado. Aquí está en el 3:5. Según lo que a cada uno concedió el Señor. Por esto, de nuevo, es absurdo compararte con otros líderes o con otros cristianos, pensar que eres superior a ellos, quizás porque a tus ojos la gente parece responder a tu predicación o ministerio más que al del otro. No. Esta verdad también implica que no debes de nuevo buscar ser igual a otra persona. De nuevo imita su piedad, su obediencia a Dios. Pablo mismo lo dijo, más adelante lo veremos si el Señor permite. En 1 Corintios 11:1, recuerdan, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dirá alguno de ustedes, ahí está, ya le salió lo carnal a Pablo. No, estaba tratando de darles un ejemplo. Imítenme a mí en la medida que yo imito a Cristo. Las virtudes, las características que vean en mí, que reflejan a Cristo, entonces imítenlas. Recuerden, como lo vimos la semana pasada, Pablo se presentaba como una ventana, no como una estatua que iba a ser admirada, exaltada, sino como una ventana a través de la cual veían al Señor Jesucristo. Entonces, como oveja, debemos ver a nuestros líderes así, como instrumentos que Dios ha usado en algunos casos para que creamos, en otros casos para ser edificados, pero instrumentos que están al mismo nivel y que Dios usa según lo que Él quiere hacer. Si tú no tienes esta perspectiva, vas a terminar como los corintios, con una mentalidad carnal, pensando que un líder es superior a otro, y esto va a contribuir a divisiones en la iglesia. Esto se va a volver el IFE evangélico, cada uno con su partido, jalando agua para su molino, coloquialmente hablando. Ahora, estas 4 verdades que vemos en el versículo 5 también las vemos reiteradas por toda la Biblia y podemos aplicarlas a la familia y a la vida en general, a la vida diaria. Si no las aplicas, vas a contribuir a divisiones, escucha, en cualquier relación que estés. Por ejemplo, piensa en una aplicación de estas 4 verdades a tu familia y vida diaria. 1, el principio de igualdad. Desde el punto de vista de que somos creación de Dios y que somos creados a imagen de Dios y que somos pecadores por naturaleza,
todo ser humano está al mismo nivel ante Dios. Escuche esto, todo ser humano es portador de la imagen de Dios y es un pecador por naturaleza desde la concepción. Eso es lo que enseña la Biblia. Génesis 1, creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Santiago 3, aunque esa imagen fue distorsionada por el pecado, todavía el hombre, reitera Santiago 3, después de la caída, sigue siendo alguien que refleja la imagen de Dios, portador de la imagen de Dios. Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todo ser humano, escucha, ha sido creado a imagen de Dios y es un pecador por naturaleza. Desde este punto de vista, nadie está por encima de ti, nadie está por debajo de ti. Vean ustedes la sabiduría de Dios y cómo afecta en términos de la vida diaria. En términos de naturaleza humana, escucha, tu marido no está por encima de ti. Tú no estás por encima de tu mujer. Ustedes padres no están por encima de sus hijos. Tu jefe es igual a ti y tú eres igual que tus empleados. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser humanos, somos portadores de la imagen de Dios y pecadores desde la concepción. Hermanos, simplemente esta verdad derriba actitudes racistas, ¿no es cierto? El racismo es pecaminoso y tristemente como creyentes lo llegamos a tener y a pensar así. Y lo tenemos tan arraigado, es que si la persona se ve de tal color o fue a tal escuela o tiene tal trabajo, se viste así o tiene tales modales, ¿está a otro nivel o está a otro nivel? No, Señor, eso es pecado. Eso viola lo que enseña la palabra de Dios como lo vemos aquí. Observen una segunda aplicación en el área de la familia y la vida cotidiana, en el principio del servicio. Bien, por cierto, antes de avanzar al servicio, y nos vemos tentados aquí a estacionarnos, hay mucho aquí que podríamos desarrollar a lo largo de las Escrituras, pero piensa simplemente con el primero, con recordar que todos en tu familia, empezando por tu cónyuge, son iguales a ti desde el punto de vista de naturaleza, porque uno, son creados a imagen de Dios y dos, son pecadores por naturaleza. Ya eso desarmaría muchos conflictos, ¿no es cierto? Porque de nuevo, muchas veces cuando nos metemos en algún conflicto matrimonial, familiar o con cualquier otra persona, es porque pensamos de manera opuesta a esto, porque pensamos ahí en algún rincón en las profundidades de nuestra mente que yo estoy por encima de este en algo. Yo he vivido más, yo he sufrido más, yo he estudiado más, yo me veo mejor, lo que sea. Mi familia es mejor, etcétera. ¿Se dan cuenta? Yo le he dado más, no me ha dado. No. Somos iguales. 2, el principio de servicio. Desde el punto de vista de la soberanía de Dios, todo ser humano es un siervo de Dios. Escuche esto. Desde el punto de vista de que Dios controla todo el universo, todo ser humano sirve sus propósitos, consciente o inconscientemente, con disposición o no, cristiano o incrédulo. Todos somos siervos de Dios desde el punto de vista de que todo ser humano está bajo el control soberano de Dios. Daniel 4:17, el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Daniel 4:35, todos los habitantes son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? De hecho, aquí podemos incluir a los ángeles también, buenos y malos. Todos son siervos de Dios, porque todos cumplen, todos están operando bajo su control soberano. Cada miembro de tu familia, escucha esto, todo ser humano tiene un lugar en el plan del Dios soberano. Todo ser humano, todo ser, toda la creación sirve los propósitos del Dios soberano. Número 3, el principio del instrumento. Escucha, de la mano con la verdad anterior, el principio del instrumento. Debido a que Dios cumple sus propósitos soberanos, todo ser humano es un instrumento de Dios. Todo ser humano es un instrumento de Dios. Proverbios, recuerda, 21:1,
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1 y misma idea en varios lugares, Efesios 1:11. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué significa esto? Aplicado a este punto. Dios cumple sus propósitos usando a seres humanos aun cuando pecan. Ahora, recuerden, esto no significa que Dios es el autor de su pecado, no. Dios no aprueba su pecado ni es responsable por su pecado, pero Dios usa todo ser humano para cumplir sus propósitos. Las personas entonces, todo ser humano es instrumento de los propósitos de Dios. Esta verdad te ayuda, por ejemplo, a no amargarte cuando alguien peca contra ti, como José en Génesis 50. Entiendes que Dios usa a la gente para cumplir sus propósitos en tu vida. Dios usa a tu cónyuge, por ejemplo, a tu hijo, a tu compañero de trabajo incluso, para cumplir sus propósitos en tu vida. Dios usa, por ejemplo, las virtudes de tu cónyuge para contribuir a tu crecimiento espiritual, Romanos 8, para motivarte a ser más santo. Y también Dios usa el pecado de tu cónyuge para hacerte más obediente, te motiva en esa dirección. ¿Por qué? Porque te humilla, te ayuda a ver tu pecado. Y así lo tienes que ver como un instrumento. Lo mismo con tus hijos, con tus padres. Dios usa la santidad y el pecado de tus padres para contribuir a tu santidad. 4. El principio de la función. Toda persona tiene una función en los propósitos de Dios. Toda persona, así como en el versículo 5, Pablo, Apolos, al final, eso según lo que a cada uno concedió el Señor, todo pastor, todo cristiano, esto se puede extender por lo que vemos en toda la Biblia, desde el punto de vista de soberanía. Dios ha colocado a cada persona exactamente en el lugar donde Él quiere para cumplir con una función específica dentro de su plan soberano. Esto lo vemos ilustrado, por ejemplo, en Hechos 17:26. Hechos 17:26. Pablo ahí está predicando en Atenas y recuerdan, dijo esto, Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, hablando de Dios, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y escuchen esto, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tú te casaste con la persona que te casaste porque así lo quiso Dios, y esto lo sabemos porque al mirar en retrospectiva lo podemos decir con certeza, porque nada sucede sin que Dios lo haya planeado, en términos de voluntad de decreto. Tú conociste a la persona que conociste en el momento que la conociste, en las circunstancias que la conociste, y vienes con el trasfondo que vienes, de la familia que vienes, igual esa persona, y Dios te asignó soberanamente ese lugar en la familia que tienes. Lo mismo en tu trabajo. Si eres esposa de tu esposo, Dios te asignó soberanamente ese lugar en tu familia. Lo mismo con los hijos. Dios decidió que nacieras en el lugar en el que naciste, en la familia en la que naciste, en el momento en el que naciste. Y hermanos, estos son principios sumamente importantes y prácticos, piénsenlo. Si violamos el principio de la igualdad, si no vemos a toda persona igual a los ojos de Dios por ser creación de Dios, por ser igual de pecadores en naturaleza, vamos a terminar exaltando unos por encima de otros y vamos a fomentar el conflicto. Si violamos el principio de servicio, si no vemos a toda persona bajo el control soberano de Dios, vas a pensar que tú o alguien más está en control y vas a pecar. Y vas a manipular, y vas a dividir, y vas a presionar, y vas a jugarle, vas a implementar maneras de pensar y actuar mundanas, pecaminosas. Si violas el principio del instrumento, si no ves, escucha, a toda persona como instrumento de los propósitos de Dios, los vas a ver como el responsable final de lo que hacen, y eso puede contribuir a divisiones. Por ejemplo, si se te olvida que alguien es un instrumento de Dios, lo vas a exaltar pecaminosamente como si esa persona fuera la razón final y primera de por qué es como es. O si no los ves como instrumentos de Dios, los vas
a tratar de manera pecaminosa como si Dios no los usara. No, aún la persona que peca contra ti, recuerda, es un instrumento de Dios. Aún la ofensa de tu marido, de tu mujer, aún la decepción y la traición de un ser querido, de un amigo, etcétera, es un instrumento de Dios. Y si no lo ves así, vas a verte tentado o vas a caer con mayor facilidad en el pecado de amargura. ¿No es cierto? Sí, claro, esto de nuevo no absuelve la responsabilidad de la persona. O, de nuevo, Josué lo dijo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, ustedes son responsables, mas Dios lo encaminó a bien. Dios usó, José dijo, recuerdan en Génesis, el pecado de ustedes, hermanos míos, de odio para venderme, para llegar a Egipto, para que, estando en Egipto, llegar a ser quien soy, y así mantener con vida ustedes y ser un instrumento, todos estos detalles dentro del plan perfecto de Dios para preservar la vida de la nación de Israel y así seguir en dirección del cumplimiento del pacto abrámico. Necesitamos ver todo como instrumentos de Dios para cumplir sus propósitos soberanos. Y piénsalo, si violas el principio de la función, esto es, si no entiendes que toda persona tiene un lugar que Dios le asignó de manera soberana a su discreción, vas a contribuir a la división. Por ejemplo, como esposa, si tú quieres tomar el lugar de líder en la familia como si fueras el marido, vas a dividir a tu familia. Escucha, si Dios te quisiera de líder, te hubiera puesto de líder en esa familia, ¿no es cierto? Y tu esposo, si estás luchando, si estamos luchando con la pasividad, si Dios quisiera que solo dijeras lo que tú quieras, mi amor, y yo no hago nada, tú haz todo, porque a mí me da flojera tomar decisiones. Si Dios quisiera eso para ti, te hubiera hecho la mujer de ese matrimonio, pero no te hizo. Dices, es que yo no tengo la capacidad, es que mi esposa es más líder natural que tú, que yo, no importa. Eres marido y Dios te dio esa función y por la gracia de Dios te tienes que esforzar, ser obediente y Dios sabe que te puso con esa mujer que es líder natural, por así decirlo, y Dios sabe a ti, mujer, que te puso con ese hombre que parece gelatina y tú podrías ser su mamá. En términos de actitud, de pasividad, de liderazgo, Dios no se equivocó, porque usa la pasividad de tu marido o por el contrario, la tiranía de tu marido y por el contrario como mujer para cumplir sus propósitos, para humillarte, para hacerte más obediente. Pero no puedes usurpar la función que Dios no te dio. Y piénsenlo, aún en el área de los hijos, para terminar, con otra ilustración. Quizás estás tratando que tu hijo mayor sea igual de deportista que tu hijo menor. O, clásico, ¿no? Como padres, quieres que tu hijo sea el jugador de fútbol o el cerebro que tú fuiste en la escuela. Pero a tu hijo Dios lo diseñó de otra manera, con otros intereses, capacidades, pero si tú insistes en que tu hijo mayor sea idéntico a ti o al otro hijo menor en el deporte o lo que sea, vas a causar problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aplicando el principio de 1 Corintios 3:1, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Qué verdades tan importantes, ¿no es cierto? Entonces, aquí en 1 Corintios 3:1-5, encontramos estas 4 características de la carnalidad junto con 4 correcciones de la carnalidad que nos motivan a evitarla. Hasta aquí nos quedamos, vamos a orar para terminar por hoy. Señor, te agradecemos por este texto tan útil, cómo nos ayuda en tantas áreas de la vida. Por un lado nos confronta severamente porque reconocemos y de nuevo te pedimos perdón por actuar, por pensar de manera carnal. Quizás hay actitudes en nosotros que han sido expuestas por este texto que no te hemos confesado. Te pedimos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, nos des sabiduría, fortaleza para poder someternos a estas verdades, que nos sometamos a las correcciones de la carnalidad. Cuánto gozo y paz disfrutaríamos en nuestra vida, por lo menos
al honrarte a ti, cuánto gozo y paz disfrutaríamos por tener una conciencia tranquila al saber que estamos en esta dirección, en nuestra familia, en nuestras relaciones en la iglesia, en el trabajo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu aplique estas verdades a nuestra vida. Te agradecemos por el privilegio que nos diste de congregarnos hoy y de celebrar estos servicios de adoración para tu gloria. Y oramos, Padre, que nos concedas regresar de hoy en 8 para continuar deleitándonos como iglesia en adorarte a ti, escuchar tu palabra para tu gloria.